Hola, bienvenido o bienvenida a Sanamente Libremente, un espacio pensado para reflexionar sobre nuestra salud mental, nuestras emociones y las decisiones que tomamos todos los días, porque aunque muchas veces damos por hecho cómo nos sentimos, lo cierto es que rara vez nos detenemos a observarlo con atención, y hoy quiero invitarte a hacer algo diferente, quiero invitarte a hacer una pausa real, una pausa consciente, una pausa que te permita escucharte. Porque vivimos en un mundo que no se detiene, un mundo que constantemente nos exige avanzar, producir, cumplir, responder, adaptarnos, encajar, y en medio de todo eso dejamos de lado lo más importante, que es cómo estamos por dentro. Cómo nos sentimos realmente, qué estamos cargando emocionalmente, qué pensamientos repetimos sin cuestionarlos, y en ese ritmo acelerado la vida universitaria se vuelve un escenario especialmente complejo, porque por un lado representa crecimiento, oportunidades, aprendizaje, nuevas experiencias, independencia, pero por otro lado también implica presión, incertidumbre, exigencia académica, expectativas sociales, decisiones sobre el futuro y, en muchos casos, conflictos personales o familiares. Y todo eso genera algo inevitable, el estrés, y aquí vale la pena detenernos un momento y preguntarnos cuándo fue la última vez que te sentiste realmente tranquilo, no distraído, no ocupado, no evadiendo, sino tranquilo de verdad. Porque muchas veces confundimos estar ocupados con estar bien, y no es lo mismo. El estrés aparece cuando sentimos que las demandas superan nuestros recursos, cuando sentimos que no podemos con todo, cuando hay presión constante, fechas de entrega, exámenes, responsabilidades acumuladas, y la ansiedad va un paso más allá. La ansiedad se queda incluso cuando la situación ya pasó, se mete en nuestros pensamientos, anticipa problemas, genera preocupación constante, sensación de alerta, dificultad para relajarnos, y muchas veces ni siquiera sabemos exactamente por qué nos sentimos así, simplemente sentimos ese malestar, ese peso interno que no sabemos cómo explicar. Y ese malestar se refleja en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestra forma de relacionarnos, en nuestra energía diaria. Puede aparecer como cansancio constante, como falta de concentración, como irritabilidad, como problemas para dormir, como pensamientos repetitivos que no se detienen. Y poco a poco empieza a afectar nuestro rendimiento, nuestras relaciones, nuestra motivación, nuestra percepción de nosotros mismos, y en ese punto muchas personas comienzan a buscar una salida. Porque cuando algo duele, lo más natural es querer dejar de sentirlo. Nadie quiere sentirse mal, nadie quiere sostener emociones incómodas, nadie quiere enfrentar el malestar, y ahí es donde aparece una decisión clave: cómo manejar lo que sentimos. Porque hay muchas formas de hacerlo, algunas son saludables, otras no lo son, algunas nos construyen, otras nos dañan, algunas nos ayudan a procesar lo que vivimos, otras solo lo ocultan momentáneamente. Y entre esas formas no saludables aparece el consumo de sustancias, que muchas veces se presenta como una solución rápida, como una forma de relajarse, de desconectarse, de olvidar, de escapar. Pero es importante entender algo. Las adicciones no son simplemente un mal hábito ni una falta de voluntad, son procesos complejos que involucran tanto la mente como el cuerpo, generan dependencia, modifican la forma en la que el cerebro funciona, afectan la toma de decisiones, el control de impulsos, la percepción del bienestar, y por eso es tan difícil salir de ellas una vez que comienzan, y muchas veces empiezan de forma casi imperceptible, con una decisión pequeña, con curiosidad, con presión social, con la necesidad de pertenecer, con el deseo de sentirse mejor por un momento, con la intención de escapar del malestar, y poco a poco esa decisión se convierte en un hábito, ese hábito en una necesidad, y esa necesidad en una dependencia. Y cuando eso sucede ya no se trata solo de querer dejarlo, sino de poder hacerlo, porque el cuerpo y la mente ya se han adaptado a esa sustancia o conducta. Y aquí es donde es importante entender que la prevención no empieza cuando el problema ya está presente,
sino mucho antes, empieza con el conocimiento, con la información, con la conciencia, con la capacidad de tomar decisiones informadas. Con el desarrollo de habilidades para la vida, como la resiliencia, la toma de decisiones, el pensamiento crítico, la comunicación asertiva, la regulación emocional. Y todas estas habilidades funcionan como herramientas que te permiten enfrentar situaciones difíciles sin recurrir a conductas de riesgo, pero también es importante reconocer que no todas las personas tienen las mismas condiciones. Porque existen factores sociales que influyen directamente en el bienestar, como la violencia, la discriminación, el estigma, la falta de oportunidades, la falta de espacios seguros. Y cuando una persona crece o vive en un entorno donde se siente excluida, juzgada o insegura, es más probable que busque formas de escape y menos probable que busque ayuda. Por eso la prevención no solo es individual, también es colectiva. También implica construir entornos más seguros, más empáticos, más inclusivos, donde las personas puedan sentirse escuchadas, valoradas y acompañadas, donde pedir ayuda no sea motivo de vergüenza, sino una opción válida y accesible. Y en este punto es importante hablar del bienestar emocional como un pilar fundamental de la salud mental, porque el bienestar emocional no significa estar feliz todo el tiempo, sino tener la capacidad de reconocer, aceptar y regular nuestras emociones, de enfrentar los retos de la vida con una actitud consciente, de mantener relaciones saludables, de tener un sentido de propósito, de adaptarnos a los cambios sin perder el equilibrio. Y esto es especialmente importante en la etapa universitaria, donde las emociones suelen ser intensas y cambiantes, donde los retos son constantes y donde muchas veces no se cuenta con las herramientas necesarias para enfrentarlos. Y aquí es donde el autocuidado se vuelve clave. El autocuidado no es algo superficial, no es solo descansar o distraerse, es una práctica integral que abarca diferentes dimensiones. El autocuidado físico, que incluye el descanso, la alimentación, la actividad física, el autocuidado emocional, que implica reconocer y expresar lo que sentimos, el autocuidado mental, que se relaciona con nuestros pensamientos, con la forma en la que interpretamos la realidad, el autocuidado social, que tiene que ver con nuestras relaciones, con las personas que nos rodean, y el autocuidado espiritual, que puede estar relacionado con el sentido de vida, con lo que le da significado a nuestra existencia. Y todas estas dimensiones están conectadas, no funcionan por separado. Cuando una se descuida, las demás también se ven afectadas. Por eso el autocuidado no es opcional, es necesario, es una base para el bienestar. Y también es un factor protector frente a las adicciones, porque cuando una persona se conoce, se cuida y se valora, es menos probable que busque dañarse, es menos probable que tome decisiones impulsivas, es más probable que pueda detenerse, reflexionar y elegir lo que le hace bien. Y esto nos lleva a otro punto importante, la regulación emocional, que es la capacidad de manejar nuestras emociones de forma consciente, de no dejarnos llevar por el impulso inmediato, de darnos un espacio para sentir antes de actuar. Y esto no significa reprimir lo que sentimos, sino todo lo contrario, significa permitirnos sentirlo, entenderlo y procesarlo. Y aquí podemos pensar en situaciones cotidianas, como una discusión, un fracaso, una decepción, un momento de estrés intenso, y en esos momentos tenemos dos opciones: reaccionar automáticamente o responder de forma consciente, y esa diferencia puede cambiar completamente el resultado. Y un ejemplo claro de esto lo vemos en el caso de Fer, quien después de una discusión se sintió culpable, triste y vulnerable, y en ese estado alguien le ofreció una sustancia para calmarse, y Fer estuvo a punto de aceptar. Porque en ese momento lo único que quería era dejar de sentirse mal, pero algo sucedió, se detuvo, respiró y decidió salir a caminar, y esa decisión, aunque parezca simple, es profundamente significativa, porque representa un acto de autocuidado. Un acto de conciencia, un acto de regulación emocional. Fer no evitó lo que sentía, no lo ignoró, no lo reprimió,
lo enfrentó de una forma distinta, se dio el espacio para procesarlo sin dañarse. Y eso es algo que todos podemos aprender. No es una habilidad con la que se nace o no se nace, es algo que se desarrolla con práctica, con conciencia, con intención, y aquí es donde es importante cuestionar algo que muchas veces damos por hecho. Vivimos en una cultura que nos enseña a evitar el malestar, a distraernos constantemente, a llenar los silencios, a no detenernos, a no sentir demasiado. Pero ¿qué pasaría si en lugar de huir aprendiéramos a sentir? ¿Qué pasaría si entendiéramos que las emociones no son el problema, sino la forma en la que respondemos a ellas? Porque las emociones no son el enemigo, no son algo que tengamos que eliminar o evitar. Las emociones son información, son señales que nos indican que algo está ocurriendo dentro de nosotros o en nuestro entorno. El enojo puede señalar que un límite ha sido cruzado, la tristeza puede indicar una pérdida o una necesidad no satisfecha, la ansiedad puede advertirnos sobre incertidumbre o miedo ante lo desconocido. Y cuando aprendemos a escuchar esas señales en lugar de ignorarlas, comenzamos a desarrollar una relación más sana con nosotros mismos. Pero cuando no sabemos cómo manejar lo que sentimos, cuando no tenemos herramientas, cuando no contamos con espacios seguros o redes de apoyo, es más probable que busquemos salidas rápidas, soluciones inmediatas que prometen aliviar el malestar, y es ahí donde muchas veces aparecen las sustancias psicoactivas, que pueden ofrecer un alivio momentáneo pero que a largo plazo generan consecuencias graves, y dentro de este contexto es fundamental hablar de dos de las sustancias más peligrosas en la actualidad, el fentanilo y las metanfetaminas. El fentanilo es un opioide sintético extremadamente potente, utilizado en contextos médicos para el manejo del dolor, pero cuando se consume sin supervisión médica puede provocar paro respiratorio y la muerte en cuestión de minutos. Incluso en cantidades muy pequeñas, lo que lo hace particularmente peligroso. Además, en muchos casos las personas ni siquiera saben que lo están consumiendo, porque puede estar presente en otras sustancias, lo que incrementa aún más el riesgo. Por otro lado, las metanfetaminas generan una sensación intensa de energía, euforia y confianza, lo que puede hacerlas atractivas en un inicio, especialmente en contextos donde se busca rendir más, sentirse mejor o escapar del cansancio emocional. Pero sus efectos son devastadores, afectan el sistema nervioso, alteran el estado de ánimo, deterioran la memoria, el juicio y la capacidad de tomar decisiones, y con el tiempo generan un daño profundo tanto en la mente como en el cuerpo. Y aquí es importante decirlo con claridad, ningún consumo de sustancias psicoactivas es seguro, pero el objetivo no es generar miedo, sino generar conciencia, información y capacidad de decisión, porque cuando una persona entiende los riesgos, cuando tiene herramientas, cuando se conoce a sí misma, es más probable que tome decisiones que protejan su bienestar, y aquí es donde entran los factores protectores, que son todos aquellos elementos que ayudan a reducir el riesgo de caer en conductas dañinas, como el consumo de sustancias, y estos factores pueden ser individuales, como el autoconocimiento, la autoestima, la regulación emocional, las habilidades para la vida, pero también pueden ser comunitarios, como el apoyo social, los espacios seguros, la inclusión, la participación, la cultura de paz, y cuando estos factores están presentes, las personas tienen más recursos para enfrentar las dificultades, para manejar el estrés, para tomar decisiones conscientes, y esto es especialmente importante en la etapa universitaria, donde los retos son constantes y donde muchas veces se enfrentan situaciones nuevas sin contar con experiencia previa, y aquí es donde cobra sentido el concepto de habilidades para la vida, que son herramientas que nos permiten enfrentar de manera efectiva las demandas y desafíos de la vida cotidiana, como la toma de decisiones, el pensamiento crítico, la comunicación asertiva, la empatía, la resolución de conflictos, la gestión del estrés y la regulación emocional, y desarrollar estas habilidades no solo mejora nuestro bienestar, sino que también fortalece nuestra capacidad para prevenir conductas de riesgo,
porque nos permite actuar con mayor conciencia, con mayor claridad, con mayor responsabilidad, y dentro de estas habilidades hay una que resulta fundamental, la toma de decisiones, porque todos los días tomamos decisiones, algunas pequeñas, otras más importantes, pero todas tienen un impacto. Y muchas veces tomamos decisiones desde el impulso, desde la emoción del momento, desde la presión social, sin detenernos a reflexionar, sin considerar las consecuencias, y ahí es donde pueden aparecer situaciones de riesgo. Por eso es importante aprender a decidir con conciencia, no por presión, aprender a detenernos, a evaluar opciones, a considerar consecuencias, a pensar en nuestro bienestar a largo plazo. Y esto se relaciona directamente con la regulación emocional. Porque cuando somos capaces de manejar nuestras emociones, es más probable que tomemos decisiones más saludables, más alineadas con lo que realmente queremos para nuestra vida. Y en este proceso también es fundamental el autoconocimiento. Conocernos a nosotros mismos, saber qué sentimos, qué pensamos, qué necesitamos, qué nos afecta, qué nos ayuda, porque cuando tenemos claridad interna, es más fácil tomar decisiones externas, y el autoconocimiento funciona como una brújula, como una guía que nos orienta en momentos de incertidumbre, y junto con esto también está la resiliencia, que es la capacidad de adaptarnos a las dificultades, de recuperarnos de las adversidades, de aprender de las experiencias. Y la resiliencia no significa no sentir dolor, no significa no caer, significa levantarse, aprender, seguir adelante con mayor fortaleza, y todo esto forma parte de un mismo proceso, el proceso de construir bienestar, de cuidar nuestra salud mental, de prevenir conductas de riesgo, y en este proceso también juega un papel muy importante el entorno, porque no vivimos aislados, vivimos en comunidad, y el entorno influye directamente en nuestras decisiones, en nuestras emociones, en nuestro bienestar, y aquí es donde entra el concepto de cultura de paz, que implica construir espacios donde haya respeto, inclusión, empatía, diálogo, participación, donde las personas se sientan seguras, escuchadas, valoradas. Donde se promueva la convivencia pacífica y la resolución no violenta de conflictos, y la cultura de paz no es algo abstracto, no es solo una idea, es algo que se construye todos los días, en la forma en la que tratamos a los demás, en la forma en la que respondemos ante el conflicto, en la forma en la que participamos en nuestra comunidad, en la forma en la que apoyamos a quienes lo necesitan, y cuando se construyen estos entornos, se generan condiciones que favorecen el bienestar, que previenen la violencia, que reducen el riesgo de adicciones, porque las personas se sienten acompañadas, se sienten parte, se sienten escuchadas, y esto es clave. Porque una de las principales razones por las que muchas personas recurren a conductas de riesgo es la sensación de soledad, de desconexión, de no pertenecer, y cuando esa sensación cambia, cuando hay comunidad, cuando hay apoyo, cuando hay espacios seguros, las decisiones también cambian, y en este punto es importante recordar que pedir ayuda es válido, que no tenemos que enfrentar todo solos, que buscar apoyo no es una señal de debilidad, sino una forma de autocuidado, una forma de responsabilidad con nosotros mismos, y la ayuda puede venir de diferentes formas, de una amistad, de un familiar, de un docente, de un profesional de la salud. Lo importante es no quedarse en silencio, no cargar todo en soledad. Porque hablar, expresar, compartir, puede marcar una gran diferencia, y además de esto también existen estrategias concretas para regular nuestras emociones, para manejar el estrés, para reducir la ansiedad, como el ejercicio físico, que ayuda a liberar tensión y mejorar el estado de ánimo, la música, que puede ser una forma de conectar con lo que sentimos, el arte, que permite expresar lo que a veces no podemos decir con palabras, la escritura, que ayuda a ordenar pensamientos, la respiración consciente, que ayuda a calmar el cuerpo, la meditación, que ayuda a enfocar la mente, y todas estas estrategias son herramientas que podemos incorporar en nuestra vida diaria, no como algo ocasional.
sino como parte de un estilo de vida, como parte de un compromiso con nuestro bienestar, y al final todo esto se conecta: el bienestar emocional, el autocuidado, la regulación emocional, las habilidades para la vida, los factores protectores. La cultura de paz, todo forma parte de un mismo enfoque, un enfoque integral que busca no solo prevenir el consumo de sustancias, sino promover una vida más consciente, más saludable, más plena. Y antes de cerrar, quiero dejarte con una reflexión. No se trata de no sentir, se trata de aprender a sentir, se trata de darte el espacio para reconocer lo que estás viviendo, sin juzgarte, sin exigirte respuestas inmediatas. Se trata de darte permiso de ser humano, de equivocarte, de aprender, de crecer y también de cuidarte, de elegir lo que te hace bien, de tomar decisiones que te acerquen a la vida que quieres construir, porque cada decisión cuenta, cada pausa cuenta, cada momento en el que eliges escucharte cuenta. Y tu vida vale más que un instante de placer, vale más que una decisión impulsiva, vale más que cualquier escape momentáneo. Así que la próxima vez que te sientas abrumado, no huyas automáticamente, detente, respira, escúchate. Date el tiempo de entender lo que estás sintiendo, y desde ahí elige cuidarte, elige lo que te construye, elige lo que te acerca a una vida más consciente, más libre y más saludable. Gracias por escuchar Sanamente Libremente. Un espacio para sentir, pensar y decidir mejor.